Muy buenos días, una vez más. Iglesia querida, cómo les extraño, cómo quisiera abrazarlos, verlos, pero pronto tendremos esa oportunidad. Un abrazo fraterno. Nuestras oraciones siempre están con ustedes para que el Señor los sostenga con mano fuerte y extienda su brazo, que nunca se ha acortado, así dice la palabra, para la provisión, para la salud y para el bienestar en general. Bueno, en este día vamos a predicar un mensaje muy importante. El tema de este día es provisión, que eso es precisamente lo que todos y cada uno de nosotros estamos anhelando de parte de Dios. En días tan difíciles como los que estamos viviendo, definitivamente la provisión viene a ser una de las partes más importantes dentro de nuestra vida. Y cuando yo me refiero a provisión, no necesariamente estoy hablando de dinero, sino de muchas otras cosas más. Entonces, el tema provisión tiene que ver con la visión espiritual 2020. Que desde este 2020 hasta el más allá es importante tenerla. Así es que este tema provisión tiene el propósito de aprender a mantener la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es decir, Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esa libertad con que Cristo nos hizo libres ante toda clase de ataques, situaciones, enfrentamientos, todo lo que vivimos en nuestra vida realmente. Entonces tenemos que aprender, amados hermanos, a vivir por la palabra de Dios para poder vencer todas las tentaciones. Imagínense que también en esta parte de la provisión nosotros vamos a entender dónde está el demonio también metido, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aprender a vivir por la palabra de Dios para vencer todas las tentaciones que son precisamente las armas que el demonio usa para apartarnos de Dios, para separarnos de Dios. Amén. Entonces, yo les voy a pedir que veamos un pasaje que es bastante conocido, pero es el pasaje donde el Señor Jesús estaba empezando a su ministerio. Se bautiza y la palabra de Dios dice que Él tomó viaje y se fue al desierto a tener unos 40 días de comunión con Dios. Veamos qué sucedió después de los 40 días. Mateo capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1. Como digo, es un pasaje bastante conocido. Dice la palabra de Dios: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Póngale atención a esto. Fue llevado por el Espíritu al desierto, a la soledad, a la solitud con Dios, para ser tentado por el diablo. Imagínense qué propósito más tremendo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, esa es una cuarentena, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él, respondiendo, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, pónganle atención lo que acaba de decir el demonio: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también. Tremendo. No tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares.
Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Preciosa la palabra de Dios. Oremos, amados hermanos. Padre Santo, te alabo, te bendigo, te amo y te doy gracias una vez más en este día. Dios mío, gracias por la comunión contigo. Gracias por tu palabra, Señor. Esa palabra que nos ilumina, nos guía, nos guarda, nos dirige. Dios mío, una vez más la unción, te ruego, la unción de tu Espíritu, para que esa palabra quede atesorada en nuestro corazón y para que nosotros podamos poner por obra tu palabra. Ayúdanos, úngenos, y que la unción pudra esos yugos de intranquilidad y descuido. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendito sea el nombre de Dios por su palabra. En esta porción bíblica que acabamos de leer, nosotros vamos a estudiar acerca de 3 categorías de tentación. ¿Ves? 3 categorías de tentación. Y la primera categoría de tentación tiene que ver con la provisión. Categoría de la tentación de la provisión. Pero en ella, sí, van muchísimas otras tentaciones también, ¿verdad? Y desde el versículo 1 al versículo 4, precisamente se refiere a esta categoría. Repitamos estos 3 o 4 versículos porque son bien importantes. Entonces Jesús dice: fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto me llama poderosísimamente la atención. Es decir, son cosas que Dios permite dentro de la dimensión espiritual que sucedan, porque de una u otra manera tú y yo tenemos que aprender a enfrentarnos con las argucias, con las artimañas, con las trampas, con los trucos del demonio. Entonces, siempre es necesario tener una experiencia de este tipo. Y dice la palabra del Señor que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ok, aquí está bien, esto es muy importante. Esta es una enseñanza muy tremenda. Después de haber ayunado sin agua, sin comida, sin nada, lo que tenía es lo que él necesitaba, que es la comunión con Dios. Aquí hay una preciosa lección. En estos días de cuarentena, de confinamiento, realmente nosotros no necesitamos salir como la cosa más importante. Lo que necesitamos realmente es estar en la comunión con Dios. Porque es una experiencia nueva que estamos experimentándola desde hace más de 70 días. Entonces la comunión con Dios ha sido básica y seguirá siendo básica para que nosotros podamos ser sustentados. Dice que tuvo hambre. Lógico, después de estar 40 días sin alimentos y sin agua, los entendidos dicen que el hombre no puede vivir sin eso. Tuvo hambre. Y aquí, es decir, tuvo necesidad. Una necesidad física, material, imperiosa. Y no solo eso. También era la necesidad de que en la presencia demoníaca que se estaba por manifestar, necesitaba de la comunión con Dios, de la fuerza de Dios. Vayan poniéndole atención a todo esto. Y entonces dice que vino el tentador y le dijo, y empieza con la palabra de Dios: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Es decir, el demonio sabía perfecta y sabe perfectamente las capacidades que tiene un hijo de Dios.
Y ahí es precisamente que Él va a utilizar todas estas cosas, porque Él sabe la palabra de Dios, o al menos alguna, aunque no la ha entendido definitivamente. Entonces usa estas trampas para hacerle caer al Hijo de Dios, y más que todo para hacerle depender de Él. Póngale atención, porque esto que le estaba haciendo el demonio es metiéndole en su sistema. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué significa esto? Ya no dependas de Dios, pues. Tú tienes la capacidad por ti mismo para convertir las cosas, para que tu necesidad sea satisfecha. Tú no necesitas de Dios. Tú lo puedes hacer. Y aquí viene la respuesta tajante e importante dentro de toda esta enseñanza del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, escrito está. Ponle atención a esto porque esto es bien importante. Escrito está. Y le dice de la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Esto es importante. Si algo tú y yo tenemos que aprender a atesorar, es que cuando estamos en una relación personal con Dios, definitivamente aprendemos a oír la voz de Dios. Aprendemos a sujetarnos a la soberanía de Dios. Nos convertimos en mansos a sujetarnos bajo la palabra de Dios, aceptando su palabra. Escrito está, le dice el Señor Jesús, no solo de pan vive el hombre, no solo de la parte material, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Miren, hermanos amados, nosotros somos cristianos y estamos acostumbrados a oír la palabra de Dios en las iglesias. Y en cuanto a la provisión, yo lo sé, como creyentes usualmente tomamos versículos de la palabra de Dios que son muy conocidos. Hablamos, por ejemplo, de Mateo 6:33. Cuando el Señor explica, dice que los que no lo conocen buscan el pan, buscan el vestido, buscan el sustento. Pero a la iglesia le dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué se refiere? Al pan, al vestido, a la protección, a esas necesidades que supuestamente son básicas. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los filipenses, otro versículo que la iglesia lo toma muy fácilmente y a cada instante, está en Filipenses capítulo 4 y versículo 19. Y yo puedo decir una cosa. Muchísimas veces Dios nos da lo que no estamos pidiendo, fíjense. Ni siquiera lo que estamos pidiendo nos da. ¿Dónde está eso? Ahí en el versículo 19 del capítulo 4 de la carta a los Filipenses dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, todo lo que os falte, todo lo que os falte. Se refiere a todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí no está diciendo solamente del dinero. Cuando dice todo lo que os falte, ¿qué te falta en tu hogar? ¿Qué te falta en tu negocio? ¿Qué te falta en las decisiones? ¿Qué te falta en la intranquilidad? ¿Qué te falta en el desconcierto que hemos estado viviendo ahí con el COVID, con esas amenazas? ¿Qué te falta en tu casa? ¿Qué te falta con tus hijos? ¿Qué te falta con tus amigos, con tu empresa, etcétera, etcétera? ¿No es cierto? Cuando se trata de la provisión, se trata de la provisión para las necesidades.
Entonces aquí entra el demonio precisamente. Y tenemos que saber qué es la tentación. ¿Qué es la tentación? Un concepto muy sencillo yo les voy a dar en este día. Es a donde miras para ser provisto. Mire, ¿qué es la tentación? Es a donde miras para ser provisto. ¿A quién miras tú? ¿Miras a Dios? ¿Miras a las personas? ¿O qué miras tú? ¿Miras tu cuenta bancaria? ¿La cuenta bancaria de los familiares, de los amigos? ¿Qué? Yo estoy segurísimo, hermanos amados, y se los digo con el corazón en la boca, que cuando uno tiene dinero, y tienes bastante dinero, a lo mejor no confías en Dios para tu matrimonio, para tu relación con tus hijos, para la relación en el trabajo, para hacer todo lo que tú haces. Yo creo que ese es así. Y ponte la mano en el corazón. ¿En quién has pensado cuando se trata de tu empresa, en las decisiones, etcétera? Cuando el Señor en la palabra nos dice, y tuvo hambre. Para mí, hambre son las necesidades. No solo es pan, no solo es dinero, mi querido hermano. Las necesidades que tú y yo tenemos son necesidades que van dirigidas en el área de los sentimientos, de qué es lo que tú sientes, de las atenciones que recibes o no recibes, del consuelo. Sí, porque cuando estás triste, cuando estás acongojado, no necesitas dinero, necesitas compañía. Y esa es tu necesidad, ¿verdad? Mi Dios pues suplirá todo lo que te falte de acuerdo a su riqueza en gloria. Amor, ¿será esa tu hambre? ¿Será esa tu hambre de tus padres, de tus hijos, de tus amigos, de tu iglesia? ¿Sabes cuál es el hambre más grande que tiene el hombre? Y la humanidad entera es Dios. Si tú y yo nos damos cuenta a nuestro alrededor, el hambre mayúscula es el hambre de Dios. Por eso en este día yo estoy hablando de esta precisamente. La provisión es una categoría mayor, hermano, que el simple dinero. Es una categoría tremenda. Mucha gente habla de la provisión y automáticamente piensan en el dinero, en la comida, en el pan. Y va muchísimo más allá. Está escrito, hermano. Está escrito, hermana. Eso es lo que tú y yo tenemos que saberlo. Y si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, hay unos 3 versículos que son muy importantes que el Señor habló, que dejó escrito y precisamente se refiere a las señales antes del fin. El Señor explicó una serie de mensajes y un montón de cosas que sucederían antes de su venida. Y eso es precisamente lo que tú y yo tenemos que ponerle atención. El Señor dijo, está escrito esto. ¿Qué es lo que está escrito? Mateo capítulo 24, leamos desde el versículo 32 al 35. Miren esto, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Fíjense bien lo que está diciendo el Señor. Cuando nosotros vemos a la higuera, tenemos que aprender que primero se siembra y después empieza a crecer, y cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Quiere decir que ya van a aparecer más tardecito el fruto. Es decir, es un proceso. ¿Ok? Es un proceso hasta que la higuera muestre sus frutos. 33. Así también vosotros, dice la palabra, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿A qué se está refiriendo el Señor con esto? Se está refiriendo a las señales
antes del fin. Dice, cuando veas todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo lo que el Señor dijo, de las guerras, de los rumores de guerras, de las enfermedades. Sí, y pestes, habla el Señor que antes de su venida iban a haber pestes. Y ahí van a haber un montón de cosas. Pueblo contra pueblo, familia contra familia, es decir, cualquier cantidad de cosas. Hay que leer la palabra para darnos cuenta de las señales antes del fin. Y dice en el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, esto tiene una pertinencia tremenda. Recuerden que esto está siendo escrito más o menos unos 30 años después de que el Señor ascendió. Pero no se refiere solo a esa generación, sino que cada vez que tú y yo estamos viviendo a Dios, es nuestra generación. Así entiéndelo. No es que esto era solamente para la generación de la iglesia inicial del principio, no. Es cada generación que vaya apareciendo y se vayan cumpliendo la totalidad de señales. Porque nadie sabe ni el tiempo de la sazón, ni las sazones de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que estar atentos. Esa es la enseñanza. Estate atentos. Y el versículo 35 es un versículo que tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra mente de una manera tremenda. Dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice, todo se puede acabar, pero hay una cosa que no se va a acabar jamás, y es la palabra dicha por el Señor. Si el Señor lo dijo, créemelo, se va a cumplir. Si el Señor lo dijo, se va a cumplir lo que Él dijo. Así de sencillo es el tema. Miren, hermanos, la palabra de Dios es lo más importante en la vida del cristiano. En la vida del Hijo de Dios, la palabra de Dios es importantísima. Y pónganme atención a lo que voy a decir. Yo he recibido a cientos, mucha gente, no puedo ni contarles, ya casi en miles. Han llegado a mí y podíamos hablar de aconsejar, de dirigir, podíamos hablar de muchísimas cosas acerca de la provisión. Pero es importantísimo. Yo les he dicho a todas las personas que se me han acercado a mí, que después de que hemos hablado, que hemos mencionado guías, consejo, etcétera, etcétera, acerca de la provisión de Dios, es importantísimo la revelación personal de está escrito. Es decir, en un momento determinado, cuando tú y yo estamos hablando de la palabra, tú y yo tenemos que decir, está escrito. Está escrito. Y está escrito, no lo vas a poder decir, mi querido hermano, si no has leído la palabra, si no te has instruido. Mira, yo te digo en este día, es obligación de cada uno leer, meditar, memorizar la palabra de Dios. Mira lo que acabo de decir, leer, meditar, memorizar, vivir la palabra de Dios. Todos tenemos necesidades, todos tenemos hambre, todos necesitamos provisión, mi amado hermano. Y la palabra de Dios dice, está escrito, mi querido hermano, Dios honra a los que le honran y le encuentran los que temprano le buscan. Así de sencillo es. La revelación de la palabra es muy importante. Y aquí te voy a dar ejemplos, algunos ejemplos. Vamos a leer algunos versículos. Dice,
Provisión a los fieles en primer lugar. Yo puedo hablar de esto. Las necesidades básicas. En el Salmo 37, versículos 18 y 19 dice, conoce Jehová los días de los perfectos. Señala eso en tu Biblia. Los días de los perfectos. Es decir, ¿cuáles son los días que estás pasando? Son días de necesidad, de angustia, de alegría, de regocijo. Dios lo sabe todo. Dice, y la heredad de ellos será para siempre. Es decir, Dios conoce la necesidad, la proveerá. Y la heredad de ellos, es decir, lo que nosotros heredamos a los que están a nuestro lado, nuestros hijos, dice, será para siempre. En el versículo 19 dice, no serán avergonzados en el mal tiempo. Regocíjate. No serán avergonzados en el mal tiempo. Y en los días de hambre serán saciados. Es decir, Dios no nos deja sin cobijas, Dios no nos deja sin comidita, Dios no nos deja sin la seguridad, mi querido hermano. Dios está para eso. Está escrito. Ahorita podemos decir, mi Dios, está escrito que en los días de mi hambre yo seré saciado. Eso está escrito. En segundo lugar, podemos hablar de la provisión de pan para hoy y nuestra descendencia. De pan para hoy, de las necesidades, cualquiera que éstas sean. Estoy hablando de conocimiento de Dios por experiencia y comunión con Él. De eso estoy hablando cuando digo provisión de pan. Dice el Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. ¿Qué significa esto? Que aquí está. Si tú y yo estamos en necesidad de pan, el Señor nos da. No he visto justo desamparado, dice. Ni su descendencia que mendigue pan. Es promesa. Conocimiento de Dios por experiencia y comunión con Él. Está escrito. Ni yo ni mis hijos estaremos con hambre. Tercer lugar, podemos hablar de provisión por su presencia en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? He hablado hasta la saciedad acerca del brazo, de la mano fuerte y el brazo extendido. Dice el Salmo 65, leamos estos versículos. Cuando estoy hablando de la provisión de su presencia en nuestras vidas, estoy hablando de Dios en nosotros. Dice la palabra. Visitas la tierra. Miren qué seguridad la del salmista. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, hace productivo lo que hacemos nosotros. La ablandas con lluvias. Cuando hay unos clientes duros, Dios los ablanda. Bendice sus renuevos. Cuando están viniendo nuevos clientes, nuevas cosas que tú y yo producimos. Tú coronas el año con tus bienes. ¡Wow! Bendito sea el nombre del Señor. Y tus nubes destilan grosura. Imagínense qué transformación más tenaz de las nubes de agua en grosura, en riqueza. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Es decir, todo donde nosotros ponemos nuestras manos, donde nosotros trabajamos, Dios se encarga precisamente de hacer producir. Cuarto lugar, provisión para una gran producción. Es decir, para trabajo, para la actividad económica, en momentos tan duros como este, Dios nos guía. Está escrito, Salmo 67, 5 y 6 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, mi querido hermano. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Provisión para una gran producción, hermano.
trabajo, en todo lo que nos movemos, ¿verdad? En quinto lugar, provisión en los momentos de escasez, sí. Porque en los momentos de escasez se necesita fe, esperanza, confianza, satisfacción permanente, hermano, contentamiento. Eso es lo que tú y yo necesitamos para salir de todo. Y tú y yo, como decía en el proverbio, el sabio Salomón, en Proverbios 10:3, dice un versículo tan sencillo como este: Jehová no dejará padecer hambre al justo. No dejará padecer hambre. Provisión en momentos de escasez. Tú y yo podemos decir: oh Señor, está escrito que tú no nos dejas padecer en momentos de hambre. No nos dejas. Sexto lugar, séptimo, el que sea, provisión en las necesidades mayores. Aquí ya nos vamos un poquito más lejos, ¿verdad? No tendremos falta de ningún bien, dice la palabra de Dios. Nada de lo que necesitemos o nos pase es más grande que la vida de Jesús y de su sacrificio. Así de simple es esto. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero oigan esto: pues mucho más, estando ya justificados, siendo hijos de Dios, justificados por su sangre, comprados, redimidos por Dios, por Él seremos salvos de la ira, es decir, de los juicios finales. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Óyeme esto. Aquí estamos hablando de la libertad. La palabra salvos es libertad, liberación. ¿Cuáles son tus necesidades internas del corazón, del alma, de la mente? Te están comiendo los pensamientos, te están comiendo los sentimientos amargos, resentimientos, qué sé yo. ¿Cuál es tu necesidad mayor? Tal vez estás con los brazos caídos, estás cansado, estás agotado, ya no quieres salir a trabajar. A lo mejor hasta estás diciendo: ojalá siga esta pandemia, porque no tengo ánimo para nada, nada me complace, nada, no, yo ya no quiero salir, etcétera, etcétera. Dice la palabra: seremos salvos por su vida. El Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, murió, fue enterrado, resucitó de entre los muertos. Y todo eso no lo hizo para que ahora su iglesia estuviera en pobreza, estuviera en miseria, estuviera en escasez, estuviera sin saber para dónde ir, estuviera en desconcierto, estuviera en desánimo, estuviera que ya no se aguanta ni él mismo, estuviera que ya no aguanta su pareja, que ya no aguanta sus padres, que ya no aguanta sus hijos, que ya no aguanta sus amigos, que ya no aguanta la presión de la vida. Dios no entregó a su vida para tener una iglesia fracasada. Dios dio la vida de su Hijo para tener una iglesia fuerte, para tener una iglesia vanguardista, para tener una iglesia que miras claro y de lejos, que no sea milana, que no sea coquina, mi querido hermano, y que es generosa, que es muy generosa, que tiene el corazón grande, que tiene el corazón de Dios, que tiene la generosidad de Dios, que tiene la simpatía de Dios, que tiene la empatía de Dios, que da la vida por los demás. Si Cristo, siendo enemigos de nosotros, siendo nosotros enemigos de Él, dio su vida para salvarnos y redimirnos, ¿cuánto más hoy? Que necesitamos, hermanos amados, su poder perfeccionándose en nuestra debilidad. Y voy terminando. Provisión de sabiduría.
Sí, estoy hablando de inteligencia espiritual. Estoy hablando de que Dios nos guía y encamina en todos los ámbitos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Definitivamente, mi querido hermano, y por eso, en esos tiempos angustiosos del pueblo judío, en los momentos más duros, que no tenían qué hacer, qué comer muchísimas veces, con la persecución atrás en sus talones, se acercan donde el hermano de Jesús y le dicen, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Y el hermano de Jesús, en Santiago capítulo 1, versículo 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A lo mejor muchas veces te acercas a tu pastor, te acercas a tu líder, te acercas a alguien que ha tenido más experiencia cristiana y le dices, ¿qué puedo hacer? Esperando una guía, esperando que te digan, mira, yo te voy a dar tanto, yo voy a hacer de esta y de esta manera. Santiago le responde a toda esa gente, mira, no me pidas a mí porque yo no puedo sacarte de este lío, yo no te puedo dar de comer, yo no te puedo dar todo lo que tú quieres, todo lo que perdiste, yo no te puedo resuplir. Si tienes sabiduría, porque no sabes qué hacer, pídasela a Dios, pídesela. Y Dios te la va a dar abundantemente y sin reproche, porque esa es la naturaleza de Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Y dice la palabra, y le será dada. Y le será dada. No se va a quedarse y se le será dada, dice la palabra. Así es que, mi amado hermano, después de haber leído todo esto, tú y yo tenemos una tarea que hacer, y es bebernos la palabra de Dios, comérnosla, para que en cualquier momento que tú y yo estemos viviendo, podamos decir a ciencia cierta, está escrito. Aprendamos, hermanos, a vivir la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya no estamos sujetos a yugo de esclavitud. Ya no estamos en la potestad de las tinieblas, ahora estamos en el reino de su amado Hijo. Aprendamos a vivir la palabra de Dios. Aprendamos a vivir todos los días diciendo, está escrito, para vencer las tentaciones que el demonio pone delante de nosotros para alejarnos de Dios. Especialmente en esta área y en muchas áreas. Hoy he hablado un montón de cosas y en muchas áreas también. Óyeme. Que esto quede dentro de tu corazón, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo que me estás oyendo. Jamás, jamás, jamás olvidemos que de Dios viene la provisión. De Dios viene la provisión. De Dios viene la visión 2020. Para este 2020 difícil y más allá a todos los que vengan. De Dios viene la provisión. No lo olvidemos jamás. Yo quiero que cierres tus ojos por un par de minutos. Sí, cierra tus ojos. Y escucha, oremos. Si tú has estado en momentos de incertidumbre, si tú has estado diciendo, tengo hambre, has estado en ese estado que estuvo Jesús después de 40 días sin comer ni beber. La palabra dice, tuvo hambre. Has estado con hambre. No solamente de la provisión material, sino de la provisión moral, tal vez sabiduría. Tal vez entendimiento, tal vez paz interna, paz emocional. Estás con hambre
y sé de Dios porque estás lejos de Él. Porque estás aprendiendo cosas nuevas que no has vivido y ahora quieres decirle, Señor, yo quiero ser uno de aquellos que camina y dice, está escrito, y no permite que el demonio confunda su mente. Este es el día de decirle, aquí está mi vida, Señor. Dile, ahí donde estás, ahí con los ojos cerrados, dile, abre tu boquita y no importa quién está a tu lado, dile, yo te necesito, Señor, tengo hambre. Ahora necesito toda la palabra que sale de tu boca. Dile, tengo falta de sabiduría y Dios te la va a dar. Mi amado hermano, mi amado amigo, este es el día. Si hiciste esta oración, si estás haciendo esta oración, dile, Padre, mi vida te la pongo en tus manos. Mi vida y la vida de los míos. Y de ahora en adelante pondré mucho más atención que nunca a tu palabra. Mi vida te la entrego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una oración tan sencilla y tan bonita como esta cambia tu vida. Y no solamente tu vida, cambia la de los tuyos también. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Y recuerda que jamás, jamás, jamás tenemos que olvidarnos que de Dios viene la provisión. Bendiciones, amado.